Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hoy este día les saludo. Me hubiera encantado poder tener la conversación, la plática en vivo, pero bueno, lo vamos a hacer así de esta manera. Mi nombre es Margarita Rodríguez Vega, madre de David Díaz Rodríguez. Es un joven con parálisis cerebral. Cuando él nació, pues tuvo complicaciones a la hora del parto. Entonces, cuando se quedó 15 días en el hospital y cuando me lo entregaron, dijeron que no sabían qué secuelas había tenido su problema al nacer, porque nació con hipoxia neonatal. Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, yo observaba que si tenía sonrisa, que si escuchaba, su sonido de la risa era bastante claro. Entonces, pues así fueron pasando el tiempo hasta que llegó el momento en que nos dimos cuenta que él no se giraba. Como yo lo acostaba, él se quedaba así. Entonces empecé a llevarlo al doctor y bueno, pues me daban diferentes opiniones. Que si tenía espina bífida, que si su cabeza no la sostenía porque estaba muy grande, desproporcionada a su cuerpo. Y hasta que llegamos con un doctor que es amigo de nosotros, de su papá y de mí, entonces ya le platicamos cómo había estado la situación a la hora del parto y me dijo, no, ¿sabes qué? Tú tienes que llevar a tu hijo al CRE porque él tiene un retraso psicomotor. Entonces así empezamos a llevarlo al CRE y ahí me la pasaba toda la semana con él, 3 días con terapia física y 2 días con terapia ocupacional. Después fue pasando el tiempo, los años. Tuvimos que viajar a Nuevo Laredo, Tamaulipas, y ahí un doctor nos dijo que David requería una operación porque tenía el paso de punto de tijera, que quiere decir así, ¿no? Entonces, le hizo unas operaciones uh, en la ingle para que pudiera abrir las piernas y atrás del talón para que pudiera bajar sus pies. Pues sí le ayudó bastante esta operación, pero no fue suficiente. Sí, continuamos con la terapia, nos fuimos a vivir a Texas y pues yo, como todas las mamás, tenía miedo de que él fuera a la escuela y yo no quería que él fuera a la escuela y yo quería tenerlo en la casa, yo quería protegerlo. Y yo decía, ¿cómo va a ir a la escuela mi hijo si no puede caminar? Entonces, una, se, una persona nos mandó a un hospital para que le hicieran unos estudios y ahí estuvimos durante una semana y todos hablaban en inglés, entonces yo veía que ahí le preguntaban las cosas y él decía que sí o que no. Y después me dijeron que tenía un síndrome, pero nunca me dijeron qué síndrome tenía. Entonces me preguntaron que si David iba a la escuela y yo les dije que no. Y me preguntaron que por qué no iba a la escuela, pues yo les dije, pues porque cómo va a ir a la escuela, cómo se va a mover allá, a mí se me hacía imposible. Entonces una trabajadora social me dijo que no, que David tenía que ir a la escuela. Y me preguntaron si tenía carro, les dije que no. Entonces dijeron, usted no se preocupe, un carro va a pasar por usted y va a llevar a David para que le hagan una valoración para ver cómo está su coeficiente intelectual. Entonces salimos del hospital y ya al otro día pasó el coche por nosotros y nos llevó para que le hicieran pues la prueba y determinaran en qué grado iba a estar David. Porque pues ya tenía 5 años y entonces ya nos fuimos y nos dijeron que David iba a estar pero en una escuela de educación regular, en clases y para actividades en educación especial. Nos mandaron a una escuela bastante lejos porque en la escuela por donde nosotros vivíamos no había escuelas así que tuvieran las dos
la educación especial y la educación regular. Pues era una escuela donde había puros negritos y él se espantaba muchísimo. Entonces, no, me permitieron que me quedara ahí dentro de la escuela para que él estuviera con confianza. Tengo otro hijo, después de David tengo otro hijo que se llama Emanuel, entonces a los dos me los llevé ahí. Así estuvimos por todo un año, muy bonito, las clases muy padres y actividades con educación especial, muy padre. Después, en la escuela cerca de donde vivíamos ya abrieron grupos de educación especial y ya me preguntaron que si me quería cambiar y pues sí, porque yo les dije que sí, porque las nevadas eran terribles y él pues pasaba un autobús escolar por él y no tenía problemas, pero yo que caminaba con el otro hijo, había muchos problemas. Entonces, ya para esto, David pasó al primer año y Emanuel al kinder. Entonces ya llegamos ahí a la escuela, hablaban español, el director era de Monterrey y muy bien, el maestro que David tuvo al principio también hablaba español. Entonces empezamos a trabajar y muy padre, muy padre. A mí me decían que David porque estaba en educación especial, si no era tan necesario que estuviera en educación especial. Entonces decidieron que tenía que estar en un grupo de educación regular. Nos cambian y la maestra que le tocó en primer año era una maestra española. Ella estaba feliz, estaba contenta, estaba emocionada porque decía que si a David lo habían mandado con ella es porque algo especial habían visto en ella. Es porque el director confiaba en que podía sacar a David adelante. Pues para esto David no hablaba, yo permanecía dentro del salón, pero hasta atrás, no podía hablar con él. Entonces iba una prima de David también, para ese entonces ya una prima de David iba con nosotros a la escuela y pues ella lo quería mucho y lo protegía mucho y estaba al pendiente de lo que David quería. Entonces le caía el lápiz a David y corría Claudia a darle el lápiz. Entonces la maestra la castigaba, la regañaba, decía, deja que David diga lo que necesita. Y pues ella no entendía, ella seguía protegiendo a David muchísimo y David pues seguía sin hablar. Entonces la maestra me dijo, si usted se va a quedar aquí dentro del salón, quiero que me ayude con otros niños que aún no leen. Y tenía muchas tarjetitas con la M, la A, la P, la A y así con las vocales y las consonantes en sílabas. Y así empecé a enseñarles y David estaba ahí conmigo. Pues la sorpresa de la maestra fue que David rápido aprendió a formar las palabras, aunque no las pronunciaba, pero sí las formaba y entonces ya David se integró totalmente al grupo y yo me seguí trabajando con los niños que no lograban unir las sílabas y las vocales. Pero bueno, hizo el primer año, entonces tenía terapista de lenguaje, tenía terapista físico y ahí muy padre porque llegaban y le medían, David necesita un mesabanco que sea izquierdo porque él escribe con la izquierda. Llegaban y le tomaban la medida y le hacían su mesabanco para que se pudiera apoyar con la mano izquierda. Que David necesita un andador, le tomaban la medida y David tenía su andador. Que David necesita una silla de ruedas, David tenía su silla de ruedas. Pero pasó casi todo el año y la terapista de lenguaje me dijo que David no podía hablar porque no se definía por el inglés o por el español, que era muy complicado para él. Si de por sí no podía hablar, era muy complicado para él los dos idiomas. Entonces decidí venirme para México. Yo dije, ay, pues en un país extranjero donde estamos de ilegales, tiene esta atención, pues en México nos vamos a ir y vamos a tener todo. No. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que llegando aquí no podía inscribir a David en ninguna escuela. No lo querían porque iba a causar muchos problemas. Y me dice una directora de una escuela, tengo unos niños españoles y me causan mucho problema simplemente por el acento. Todos se le amontonan, todos están ahí mirándolos. Imagínese un alumno con silla de ruedas. No lo puedo tener aquí. Entonces iba del departamento de educación especial al departamento de educación primaria y así me la pasaba todos los días buscando un lugar para David. Entonces
una maestra de educación especial que quiero muchísimo porque me ve y me dice, señora, yo la veo todos los días por aquí. ¿Qué problema tiene? ¿Por qué anda usted todos los días por aquí? Y le digo, maestra, le dije, tengo un hijo que tiene parálisis cerebral y no lo puedo inscribir en ninguna escuela. En escuela regular las directoras no lo aceptan porque no camina, en escuela especial no lo aceptan porque su coeficiente intelectual no es para una escuela de educación especial. Entonces me dice, no se preocupe, véngase tal día que yo le voy a ayudar para que pueda inscribir a su hijo. Y para este entonces, pues ya casi íbamos a septiembre, octubre, y David me preguntaba por qué él no iba a la escuela y su hermano sí. Entonces era muy difícil para mí explicarle el motivo por el cual no podía ir a una escuela. Entonces la maestra me llama por teléfono y me dice, no importa que usted se vaya a un pueblo. Y le dije, no, no importa que yo me vaya a un pueblo. Y me dice, porque le conseguí escuela en San Felipe del Progreso. Le dije, bueno, maestra, yo dije que no importa que estuviera lejos, pero no tan lejos porque voy a tener que mudarme para allá. Y dice, sí, está muy lejos, ¿verdad? Le dije, sí. Ah, pues déjame, le busco otra escuela, a ver dónde podemos. Entonces, ya después me dices, a San Buenaventura. Y le dije, ah, sí, maestra, a San Buenaventura yo puedo ir a la escuela. Y ya fuimos con el maestro, el director muy amable, nos recibió, aceptó muy bien a David. En ese tiempo existían los grupos GAPS, que eran grupos de educación especial dentro de las escuelas primarias. Pero me dijeron que no había lugar en ese grupo, que entonces tenía yo que inscribirlo en un grupo. Pues eran grupos de 40, de 47 niños, y la verdad le tocó a una maestra el primer año que aquí se mantenía sentada, y aunque David estaba frente de ella, no era capaz de pararse y tomar el cuaderno de David, no era capaz de decirle a uno de los niños que pasaba por ahí por el pasillo, tráeme el cuaderno de David. Ignoraba totalmente a David. Entonces David me dice, yo ya no quiero ir a la escuela porque, ¿para qué? Si la maestra no me revisa la tarea. Y entonces yo hablé con el director y me dice, señora, no puedo hacer nada. No tengo lugar en el grupo de educación especial. Entonces, dice, cuando yo tenga espacio en ese grupo, yo le digo. Pero bueno, yo no me quedé callada y no me quedé esperando a que el maestro me dijera, sino que fui a hablar con la maestra Blanquita y le dije, maestra, fíjese que David ya no quiere venir a la escuela porque la maestra María no lo toma en cuenta. Me dice, señora, de verdad, no tengo espacio en mi grupo, pero en cuanto yo tenga un espacio, yo le voy a decir para que usted me traiga a David. Y así fue, no pasó ni 15 días cuando ella me avisó que ya tenía un espacio en su grupo. Inmediatamente fue a ver al director y le dije, la maestra Blanquita ya tiene un espacio en su grupo. Y me dice, ¿y usted cómo se enteró? Pues yo ando investigando, maestro. A mí me interesa que mi hijo esté en un lugar donde lo acepten, donde lo tomen en cuenta. Y me dice, bueno, ándele pues, vamos a ver a la maestra y a decirle que David se va a integrar con ella. Inmediatamente David empezó a leer, inmediatamente David empezó a hablar mucho mejor. Estuvimos en esa escuela primero y segundo año. Entonces, para este tiempo ya era 1990 y yo ya quería trabajar. Entonces nos vinimos a Toluca y buscamos una escuela Morelos que está aquí por la Bombonera. Y la directora nos aceptó bien, pero la maestra que le tocó a David dice, no, ¿cómo es posible que me lo manden a mí? ¿Por qué me lo mandan a mí? ¿Qué me están castigando? Y yo me quedé, pues como una maestra en Estados Unidos brinca de gusto porque le mandan un niño de educación especial porque la creen capaz de sacarlo adelante, y una maestra aquí en México dice que no, lo ve como un castigo. Y entonces, pues nos quedamos nosotros, su papá y yo, nos quedamos sorprendidos de la reacción de la maestra. Entonces me dice, ¿sabe qué, señora? Vamos a dar de plazo una semana para que David veamos si se queda conmigo o definitivamente no se queda conmigo. Pues todos temerosos dejamos a David ahí, igual andábamos con su hermano,
yo no podía llevar a un hijo a una escuela y otro a otra escuela, entonces ya se quedaron ahí y el viernes y fui con mucho miedo a ver qué me decía la maestra. Cuando me ve me dice, señora, qué bueno que la veo. Y yo dije, ¿qué me va a decir la maestra? Con mucho miedo. Y me dice, ¿sabe una cosa? Que de mi cuenta corre que David termine aquí su primaria. Porque David es un niño inteligente, David es un niño que se dedica a lo que está haciendo. Ay, en ese momento me volvió el alma al cuerpo. Y entonces, bueno, así pasó ya el tercer año, el cuarto, el quinto, el sexto, todo normal, todo. Cuando va a pasar al sexto año, los dos grupos de sexto año estaban en un segundo piso y yo hablo con la directora, le digo, maestra, le dije, estoy muy preocupada porque David va a ser el sexto año y es un segundo piso. Me dice, no se preocupe señora, yo voy a bajar el sexto a abajo y voy a dejar arriba un quinto. Pues tranquilamente me regresé y pues como ya trabajaba, su abuelita era la que se encargaba luego de los recados y de todo eso, su bisabuelita, porque ni siquiera era su abuelita, su bisabuelita. Y casi para finales de que ya iban a terminar el sexto año, fui a una junta porque pues ya iban a hacer todos los preparativos de la graduación. Entonces, yo llego a la escuela y estoy en el salón abajo y yo veo que no llegan mamás y que no llegan mamás y me preguntan, ¿a qué está haciendo ahí, señora? Y le digo, pues vengo a la junta para los egresados de sexto año. No, dice, los grupos están ahí arriba. Le digo, no, pero hay un sexto que está aquí abajo. Me dice, no, señora, los sextos están ahí arriba. No, que me voy a la dirección. Le digo, maestra, yo me quedé tranquila y conforme con que usted iba a bajar el sexto año y resulta que está arriba. Yo no entiendo cómo suben y bajan a David. Y me dice, señora, ni se enoje. Fíjese que sus compañeros no aceptaron que bajáramos el grupo. Dijeron que no y ellos solitos se organizaron para que uno lo suben y otros lo bajan. Yo nada más dije que lo hicieran con cuidado para que no lo fueran a tirar. Yo me quedé muy sorprendida de que sus compañeros hayan tomado esa decisión. Pero antes de todo esto hubo una anécdota, porque su hermano, él y sus amigos decidieron no entrar a clases. Se fueron a los portales y andaban con el uniforme, entonces la maestra me llamó por teléfono y me dice, señora, ¿por qué no vino Emanuel y David a la escuela? Le dije, sí, maestra. Claro que si fueron, su papá los llevó y los dejó en la puerta de la escuela. Me dice, no, señora, no vinieron. Y entonces yo les pregunté, no, sí fuimos a la escuela, sí fuimos a la escuela. A ver, ¿y cuál fue la tarea que les dejaron? No, es que no nos dejaron tarea. Pues les tuve que sacar la verdad y resulta que se han ido de pinta felices. David tiene muchas aventuras con su hermano. Entonces, bueno, pues no los castigamos porque entendimos que tenían derecho. Pero un día en la escuela andaban jugando con la silla de ruedas y andaban para allá y para acá corriendo, echando relajo y atropellaron a otros niños, los lastimaron. Entonces se llevaron a David a la dirección, la maestra les dijo que los iba a castigar. Todos los niños hicieron como una huelga, como una... que a David no tenían por qué castigarlo, porque él no tenía la culpa y que si iban a castigar a todos, castigaran a David. Y que si nada más iban a castigar a David, entonces ellos no se iban a mover de ahí porque tenían que ser castigados todos. Nadie dejó solo a David, todos estuvieron con él. Bueno, pues ya, terminó la primaria y entró la secundaria. Lo aceptaron muy bien, pero la secundaria fue muy difícil para David. Él dijo que no podía, que porque los maestros entraban dictando la clase y que él apenas iba sacando su cuaderno y que ya, pues ya se había pasado casi la hora. Dice, no, ya no quiero ir y no quiero ir y no quiero ir. Entonces, pues yo dije, no lo voy a llevar a la fuerza, no voy a causarle un mayor problema de frustración, no lo voy a llevar. Me encuentro a la maestra de matemáticas y me dice, señora, ¿por qué David no ha venido a la escuela? Y le digo, porque no quiere, maestra. Dice que es bien complicado, que no alcanza a escribir, porque sus problemas motrices sí son muy severos. Entonces, dice que no puede escribir. Y
nadie le proporciona apuntes o algo así. Pues entonces ya no va a ir. Y me dice, ¿sabe una cosa, señora? Qué lástima que David no vaya a terminar la primaria. Porque es preferible que su hijo David termine la primaria y Emanuel. No, Emanuel no sabe. Mejor Emanuel se hubiera salido de la escuela porque Emanuel sí que es un problema. Pues sí, maestra, le dije, pero no. Pues ya se quedó David aquí en casa, ya no hacía nada, solamente se salió a caminar con su bisabuelita. Pero un día él dijo que quería seguir estudiando. Para ese entonces, en la misma escuela Morelos, había escuela pues para adultos que hacen la secundaria no tan convencional como se hace normalmente. Y había un tío de David que ya estaba ahí haciendo la secundaria igual así, para adultos. Entonces David entra mucho después que su tío y David termina la secundaria y deja a su tío todavía ahí estudiando. Rápido la terminó. Bueno, terminó la secundaria y luego ¿qué hacíamos? Él ya quería trabajar, él ya quería hacer otras cosas. Para ese entonces hubo mucha difusión en el DIF de que daban empleos a jóvenes con discapacidad. Entonces yo le dije a su papá, vete con David al DIF y ve qué posibilidades tenga de que él trabaje. Y me dicen, pues que no, que son para chicos con problemas auditivos, que les dan empleos en las farmacias del ahorro, como en las bodegas para acomodar cajas y todo eso, y pues que David, ¿no? Entonces ya llegaron todos desilusionados. Y yo le digo a su papá y a él, pues se van mañana, le dicen para qué ponen sus espectaculares si no es verdad lo que están poniendo ahí. O que especifiquen en sus espectaculares qué tipo de niños son los que están ellos contratando. Ah, pues se fueron otra vez. Entonces, pues ya vieron que estaban de insistentes el papá y el hijo y les dijeron, pues lo único que podemos hacer por David es mandarlo con una beca a ICATI para que estudie algo ahí. Y ya se fue David y pues le ofrecieron que estudiara computación. Pero David regresó bien enojado y dijo, yo no voy a estudiar computación. Yo no entiendo, eso es de flojos, eso es nada más estar ahí moviendo la mano, ¿qué es eso? Y le dije, mira David, ve, inténtalo, si no te gusta, no te gusta, te regresas y punto, no pasó nada. Así empezaron sus clases de computación en el ICATI, que está rumbo a Sinacantepec. Pues le gustó tanto, le apasionó tanto, que hasta la fecha es lo que David hace. Yo un día fui, porque yo veía que David llegaba a hacer trabajos. Entonces yo dije, no, es que David no alcanza a hacer los trabajos en la escuela. Ahí voy con la maestra y le digo, maestra, téngale paciencia a David, mire, yo sé que trabaja lento, pero él trata de hacer sus trabajos. Y me dijo, señora, ¿por qué me dice eso? Le digo, porque llega con muchos trabajos a la casa. Yo creo que no los termina en la escuela. Y me dice, usted está mal, señora. Los trabajos que David lleva para su casa son trabajos que llevan todos. David hace sus trabajos aquí igual que todos. Ay, maestra, pues discúlpeme, ya me fui toda penada. Terminó año y medio en el ICATI estudiando computación básica, lo que es paquetería. Entonces, después en la escuela donde yo trabajo, que es una escuela de educación especial, le dije a la directora que si le permitía hacer prácticas ahí. Me dijo que sí. Lo vio cómo se esforzaba y todo, que un día me dijo, Mago, de mi cuenta corre que David tenga una plaza en esta escuela. Ella hizo todo lo posible porque el gobierno le construyera una sala de computación y se le equipara. Ok, lo logró. Una vez que ya estuvo la sala de computación equipada y todo, faltaba el maestro. Pues entonces solicitó que se le diera la plaza a David. Y obtuvo la maestra la plaza para David. Ya trabajando él, se pudo pagar otra carrera técnica, diseño gráfico, y luego estudió programación.
Y así es como David obtiene su segunda plaza en la escuela, porque nos visitó el secretario de Educación y vio los programas que hacía David y lo felicitó. Entonces yo estaba ahí presente y le dije, pues sí, maestro, muchas felicitaciones, le digo, pero su sueldo de David es muy bajo y lo que hace pues es realmente de gran valor. Y entonces volteó a verme así muy sorprendido y la directora le dijo, es que ella es la mamá de David. Dice, oh, con razón. Le dijo a su secretario, a ver, tómale los datos a la señora. Y yo estaba con mis manos atrás. Y le dice, tómale los datos a la señora. Le dije, no, aquí están los documentos de David. Dice, ah, ya estaba preparada y todo. Pues sí, yo estaba preparada y todo. Entregamos los documentos y no pasó mucho tiempo en que a David le dieron una segunda plaza en la tarde. Me dice, ma, me dieron una segunda plaza. Le dije, hijo, no es lo que nosotros queríamos, pero bienvenido, no importa, lo que sea es bueno. Y es así como David logra estar en la escuela como profesor de educación especial y con 2 plazas. David ha tenido muchas experiencias porque nunca, jamás él se ha puesto un límite. Es insistente, perseverante y logra todo lo que él quiera. Ha tenido el apoyo de nosotros, de la familia de su papá, su bisabuelita que ya no vive, siempre. Su hermano se lo llevaba a acampar, lo traía todo raspado, su bisabuelita se enojaba, lo regañaba y le decía, ya no te voy a dejar que te lleves a David, mira cómo lo traes de raspado. Y decía David, ¿y por qué no? Me raspo como cualquier otro niño. Eso no importa, yo voy a seguir yendo con mi hermano. Se iba a acampar, desde chiquito estuvo en los Boy Scouts, cuando se iba con su hermano, luego dijo que quería tener una moto, compró su moto y se salía, se caía de la moto, pero no decía que ya no seguía. Luego dijo que quería una camioneta, se compró su camioneta y se salía en las tardes, pues yo siempre me quedaba con mucho miedo, pero no le decía nada, lo dejaba que se fuera. Luego dijo que quería aventarse del paracaidismo y lo hizo. Entonces él ha sido un joven, un chico tan valiente que nos ha dado muchas lecciones de vida, en donde no hay un límite. Lo único que nosotros, padres, con chicos con alguna discapacidad, lo único que podemos y debemos de hacer es apoyarlos, tenerles confianza y que logren lo que ellos se proponen. Espero que palabras que yo les acabo de decir les sirvan de algo, lo pongan en práctica si les es útil. Y muchas gracias. Que tengan una muy buena noche. Espero conocerlos algún día. Hasta luego.